Amalia, toda la portería que antes de 6 meses eras internacional. Era como al correr, o sea, tú llevas el stick, bajas, pero al correr tienes que subirlo, era como si tú dieras un masaje al corazón. Que a mí lo que me gusta es correr por el campo. Les enseñé a llevar como si fuese una escoba. Como los hombres. Dos historias de vida, dos pioneras del deporte, dos precursoras del hockey, Amalia Domènech y Esther Louis, dos mujeres del deporte del stick. El hockey es un deporte diferente, una disciplina deportiva en la que hay que adentrarse de lleno para descubrir la magia de un stick y una bola. Un deporte que sigue creciendo y dándose a conocer cada vez más. Muchos niños y adolescentes practican el hockey hierba. En Valencia las escuelas deportivas son un claro reflejo de ello, en una ciudad donde su apuesta por este deporte es evidente. Niños de todas las edades ya han experimentado sus primeros golpes con el stick y su primer arrastre. Sin embargo, cada historia, cada suceso, cada página tiene un comienzo, y cada comienzo sus protagonistas. Yo jugaba a fútbol con mis amigos, con los chicos. Me vine a Valencia, entonces cuando llegué aquí pues no hacía ningún deporte. Y por fin una amiga me dijo, yo juego una cosa que se llama hockey, ¿tú quieres? Y a mí también, entonces me dieron un palito para que aprendiera a hacer así. Que había visto jugar mucho a los equipos masculinos de Valencia, entonces vi la portera lo que hacía. Eso no se hace así. Pues tú lo harás mejor. Naturalmente que lo haré mejor. Entonces me pusieron las defensas, que entonces no llevábamos más protección que las defensas. Venía por la derecha, pumba, golpe. El entrenador que me ve. Amalia, toda la portería que antes de 6 meses eras internacional. A mí dejarme que a mí lo que me gusta es correr por el campo. Pero les hacía falta una portera, a los 6 meses ya era internacional. Verdaderamente yo casi no había visto jugar a hockey, pero con mi vida profesional como profesora vi que no solamente podía ser un baloncesto, lo que había entonces, y un poco el balón volea, sino que tenía que haber otros deportes para que llegara a todas las niñas. Entonces yo vi que era positivo para los niños dominar un stick, una cosa que es contundente, pero verdaderamente para no dañar a nadie, sino verdaderamente como una conducción. Entonces yo no tenía nada absolutamente, leí no sé dónde algo sobre el hockey, cogí palos de escobas normales, trapos, y entonces era conducción de esos trapos, y lo único que tenía que hacer si querían quitar el trapo es que no le podía dar la espalda al compañero. Creo que es una de las cosas principales que hay que enseñar a los niños en hockey, es decir, tienes que dar la cara, no puedes dar la espalda si no harías una falta, ¿no? Entonces esos son mis primeros principios, y yo no sabía ni cómo coger un stick, les enseñé a llevar como si fuese una escoba. Amalia Domènech, de 93 años, ha sido una de las pioneras del hockey. Durante los años 40 y 50 estuvo muy vinculada a este deporte. Ha sido portera de la selección española. Me puse a jugar partidos internacionales. El primero que jugué fue contra las alemanas. Primero aquí, en Barcelona y en Tarrasa. Y luego en Frankfurt, en Alemania. Entonces había guerra, ¿sabes? Fuimos en tren. Jugamos en Stuttgart un partido. Después de jugar el partido, nos dijeron que como premio nos iban a llevar a Frankfurt. Frankfurt aún no la habían bombardeado, y estuvimos viendo los palacios de Carlomagno y demás. Nos dieron de comer bien, a pesar de que nosotras a prevención nos habíamos llevado un montón de bocadillos. Ese fue el primer partido. Esther Louis, de 80 años, ha sido una célebre deportista de Valencia. Ha transmitido las enseñanzas del hockey en escuelas y colegios. Además de hockey, ha practicado atletismo y balonmano, entre otros deportes.
Fui a la Federación de Hockey, entonces yo me inscribí como una más para que me enseñaran a jugar a hockey. Entonces saqué un título y entonces a partir de ahí sé cómo se tenía que llevar el stick. Me pasaba por las noches yo con mi stick dándole por los pasillos de casa para conducción. Yo todo lo hago en función de mis clases, en función de que mis clases fueran alegres, que pudieran participar todo el mundo, no hacer deportes elitistas, sino al revés, deportes que pudieran llegar a más gente, a más niños, que se disfrutara. Jugábamos en campos de fútbol y ponían las porterías dentro de las de fútbol. Por ejemplo, las faltas las tiraban con la mano. La diferencia es que antes el stick era más curvo, luego ya sacó solamente la mitad de abajo. Por una parte eran así redondeados y fuertes. Así como ahora se arrastra mucho la pelota, entonces la golpeábamos, pero bien golpeada. Amalia Domènech y Esther Louis acudieron al campo de hockey hierba en el Polideportivo Virgen del Carmen Beteró, donde fueron recibidas con mucha emoción. Ambas, pioneras del hockey, volvieron a revivir su deporte preferido en el campo azul. Esther Louis disfrutó del reencuentro con antiguas amistades de hockey. Perfectamente, me acuerdo como si fuera ahora mismo. Estabas tú entrenando en la pista polideportiva, sí, y nos pusimos a entrenar contigo. Yo he pisado el campo y en este momento me encuentro con pantalón corto, con camiseta sin tirantes, con un stick y a jugar contra 11 que tengo enfrente. Completamente con la vista, es que doy un barrido con la vista y en todos los momentos del barrido que doy me encuentro con grupos, míralos, todos trabajando, ninguno está protestando, unos de manga corta, aunque hace frío, no se entiende el frío, tienen el calor del deporte dentro, esto es una maravilla. Por su parte, Amalia tuvo un memorable encuentro con Lola Riera, jugadora valenciana de la selección española. En Esturra jugamos. En la época del final de la guerra europea, Alemania estaba en guerra entonces. Y allí no casi ni bombardeaban ni nada entonces, cuando yo fui. El equipo de Holanda, y que eran unas tías grandes y fuertes. Le paré a un penalti córner que aún me están aplaudiendo. Es una sorpresa poder hablar con una persona que ha jugado en aquella época, que supongo que no era nada fácil jugar. Como dice, los viajes en tren, tener que cambiar en medio de la guerra debía ser muy complicado. Y bueno, espero que el campeonato aquí en Valencia nos traiga suerte a todas. Con motivo de la visita de la selección española de hockey hierba femenino, que realizó en Valencia una serie de partidos preparatorios para la World League, evento de carácter preolímpico que también se celebrará en la capital del Turia en junio, la Real Federación Española de Hockey quiso brindarle un homenaje a Esther Louis y Amalia Domènech. Era muy diferente, usted iba sin protecciones, seguro. Ah, sí. Nada. No llevaba más que unas de esas que blanditas. Amalia y Esther recibieron un ramo de flores en el partido entre España y Alemania disputado el pasado 25 de febrero, bajo la atenta mirada de las jugadoras de ambas selecciones. Amalia además pudo realizar el saque de honor como exjugadora de la selección española. Un recuerdo que sin duda quedará grabado en la memoria de dos emblemas del hockey valenciano y el hockey nacional. Uy, con toda el alma, me ha encantado. Estoy yo viendo jugar, me dan ganas de salir yo a correr como en ellas. Esto ha sido precioso, yo no me lo podía imaginar
que verdaderamente a los años que yo tengo me podían haber hecho un homenaje tan bonito y tan caluroso como ha sido este.